Preguntas. Aquí tengo unas que vi que ya había mandado. Una. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cómo se diferencia la búsqueda del reino de Dios de la búsqueda de su justicia? Es lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor se fue a bautizar y Juan el Bautista le dijo, no, yo estoy para que me bautices vos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Es necesario que esto se haga para que se cumpla toda justicia. Dice John Eldon Ladd que el reino de Dios está en invasión del reino de las tinieblas porque cada vez que alguien se entrega a Cristo pasa a formar parte del reino de Dios y el reino de Dios se ensancha hasta que llegue al puro final donde ya todo va a ser renovado. Jesús tenía que cumplir toda justicia porque si no el reino de Dios no se ensancha. Esa es la relación de justicia y reino de Dios. ¿Dónde se cumple toda justicia con el Señor? En la cruz, donde se cumplió la justicia de nuestros pecados y por tanto ahora podemos pasar a engrandecer el reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene o se deriva de la justicia de Cristo. Dice, ¿cómo podemos distinguir una situación donde debemos perdonar sin cometer una alcahuetería? Yo hasta donde yo sé, Jesucristo dijo siempre perdone, aunque sea una alcahuetería. Yo no veo ahí una excepción, un asterisquillo, ¿verdad? El que perdona, asterisco abajo, pero si es una alcahuetería no perdone, yo no me encontré eso. De ningún lugar. Ahora bien, si tiene que ver con los hijos y la formación de los hijos es otra historia. Una cosa es disciplinar, que viene de discipular, es de enseñar, y por lo tanto lo que uno va a hacer con el hijo es enseñarle, y usualmente a través de la privación de algo, para que aprenda, ¿verdad? Y otra cosa es castigarlo o no hacerle nada, lo cual sería una alcahuetería, y entonces uno dice, pero es que no me perdonaste. No, yo no tengo ningún rencor contra mi hijo, lo que tengo que hacer es disciplinarlo, pero no es tenerle rencor. Dice, ¿qué versículo se utiliza para hablarle a los no creyentes? Que la Biblia nos da mensajes al azar. Vea, los no creyentes. ¿Dónde está Alan y Daniela? Allá están. Se bautizaron hoy en la mañana. Hace unas 3 semanas, será o 4 semanas, no me acuerdo, que tuvimos nuestra primera reunión. A ver, vamos a verlo de esta forma. Cuando nosotros nos comportamos como creyentes, vivimos como creyentes, administramos a nuestra familia como creyentes, administramos nuestro trabajo, ya sea que seas un empresario o un jefe o un empleado, como creyentes. Cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo, nosotros sencillamente vamos a vivir esperando que el Señor atraiga a alguien para poder hablarle de Cristo. Porque resulta que los primeros cristianos alababan y adoraban, dice la Escritura, y tenían gracia con todo el pueblo. La gente los veía y decía, ¿por qué esos siempre andan felices y los andan persiguiendo? Esos no les alcanza el pan y sin embargo lo comparten entre ellos. Y la gente decía, yo quiero pertenecer a esa comunidad. ¿Y qué dice la Escritura? El Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros lo que tenemos que estar es estar preparados para cuando alguien venga a hacernos la pregunta. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué los miércoles algunos de nosotros vamos a las 6 de la tarde en la calle paralela a la Soledad a servirle comida a 120 indigentes que huelen feo, que están ahí tirados, que se comen la comida y después se van y están esperando que vuelvan de hoy en 8? ¿Por qué? ¿Quién te paga eso? ¿Cuál es tu interés en hacer eso? Ninguno.
glorificar a Dios, sentarse con ellos, preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llegaste aquí? Presentarles a Cristo. Cuando la gente vea nuestra vida y vea nuestro servicio, porque van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, dice la Escritura, van a llegar a preguntarte, mira, ¿y vos? Y ahí tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre. ¿Por qué fue necesario que Dios se hiciera hombre? Porque no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos vamos camino a la condena eterna, a menos que Dios intervenga en nuestra historia, como lo hizo. ¿Y qué hizo? Murió ahí para pagar nuestros pecados, pues nosotros somos incapaces de hacer buenas obras de justicia que nos salven. Por lo tanto, Él es Señor de mi vida y yo vivo la vida que Él me ordenó. Y en la vida que vos ves, le dice uno al incrédulo que está a la par, es la vida que Él me ordenó llevar. Porque es mi Señor. Yo no soy ya Señor de mi vida, Él es Señor de mi vida. Y a ver qué pasa. ¿Por qué hablé yo de Daniela y de Alan? Porque ellos regresaron de un viaje y Erika me llama un día y me dice, mira, es que ellos están interesados en saber de Jesús. No voy a entrar en mucho detalle, yo solo fui y abrí mi boca. Pero sí intenté, de la forma más explícita posible, que no se hicieran cristianos. Les dije, déjenme decirles lo que va a pasar, van a sufrir, van a tener que someterse, van a tener que vivir una vida santa. Olvídense de las normas sexuales modernas, no es así. La plata que les sobre para los pobres. No tienen idea de la clase de vida que es esta. Aún así quieren entregarse a Cristo. ¿Sí? Y bueno, eso señala que el Espíritu Santo los trajo. Le hicimos una profesión de fe. ¿Qué es lo que hay que decirle a alguien? Yo no entro en discusiones, ¿ah? Ay, mira vos que sos cristiano, ¿por qué sos cristiano? Por esto y esto. Ah, no fregues, vos crees en esas cosas. Quédate con... No voy a entrar a una discusión. No voy a hacerlo. Porque la Biblia además me prohíbe las discusiones necias. Yo voy a hablarle al que quiere saber. Porque el Espíritu Santo lo mandó, no porque yo lo busqué, y el Espíritu Santo lo manda con esa inquietud y se abre una conversación que lo va a llevar a someterse a Cristo. Vean que no dije a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que no está en la Biblia eso que acabo de decir. A entregarse a Cristo como Señor. A ver, vamos a ver otra. ¿Cómo someterse a las autoridades si no están bajo la voluntad de Dios? Si están bajo la voluntad de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, dice la Escritura, toda. Que ellos estén haciendo cosas contrarias a las Escrituras no quiere decir que Dios está ahora muy ocupado en Ucrania con los rusos y no se dio cuenta que aquí las autoridades no están haciendo su voluntad. No es así. Dios no está ocupado en Ucrania, está ocupado en el mundo entero. Es omnipresente y es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, está en todo lugar. Él sabe cuándo la autoridad está haciendo algo indebido. A ver, yo hago la pregunta, ¿Dios no tiene el poder para detener esa autoridad? Sí lo tiene. Dios sabe que esa autoridad está haciendo algo indebido, sí lo sabe. Eso quiere decir que Dios está permitiéndole a esa autoridad que haga eso indebido. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que eso se haga. ¿Cómo decís eso? Si eso está mal y eso es pecado. La voluntad de Dios no es que yo cometa pecado, no, te deja. Porque detrás hay un propósito gigantesco. En el capítulo 1 de la carta a Romanos, habla de la gente que no tiene excusa porque Dios reveló su divinidad en todas las cosas creadas y su eterno poder y su deidad fue revelado ahí, etcétera, etcétera. Pero y Dios los entregó a sus pasiones desordenadas. Dios se retira y dice, sean
sean, piérdanse. No va a echarlos a perder. Ellos hacen un buen trabajo perdiéndose solos. Después van a tener que rendir cuentas. Pero no hay una sola autoridad en el mundo que no esté puesta por Dios. Ni una sola. Eso dice la Biblia. Porque hay que, entonces el diablo puso a Carlos Alvarado hace 4 años. Y Dios no tenía el poder para refrenar al diablo, fíjate vos. ¿Qué tirada me ganó el diablo esta? Así no es. La voluntad de Dios es que fuéramos gobernados 4 años por Carlos Alvarado y otros 4 por Luis Guillermo Solís, 8 años seguidos. No es que tenga cosas con el PAC, pero sí las tengo. A Dios no se le va una. Dice aquí, un grupo de pastores no está necesariamente equipado para diagnóstico de una persona que necesita ayuda fuera de la iglesia y para eso existen doctores de toda clase, inclusive doctores en psicología, de otra manera se podría más bien causar un daño. No, podríamos ser peligrosos asumir que sabemos y no solicitar ayuda de un experto en cierta clase de situaciones. Ok. Cuando hablamos de patologías, no me pongan a mí a operarle la mano a Lorena, ¿verdad? Para eso está Fabricio ahí sentado. Cuando hablamos de desequilibrios en la química cerebral, no me pongan a mí a decir que anda, tomate un poco de Rivotril, hay que ir donde el psiquiatra. Pero ¿qué sabe un psicólogo que lo que andan diciendo ahora los homosexuales es acéptese como es y vaya viva su vida alegre, cuando sabemos con toda seguridad que eso va contrario a la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que yo voy a poner un hijo mío que tenga alguna tendencia homosexual en manos de un psicólogo? Lo voy a someter a la palabra de Dios. Voy a tenerlo con amor a mi lado, voy a entender por qué pasaron estas cosas. Ahí, en el de febrero les voy a explicar todas estas cosas relacionadas con el homosexualismo. Ustedes van a decir, pero ¿dónde estaban todos esos estudios? Están publicados. Yo conozco gente que tiene 25 años, dieron del psicólogo y no tiene su vida resuelta. 25 años. ¿Y ustedes saben desde cuándo los psicólogos se hicieron famosos? Desde que la gente dejó ir donde los curas. Porque en el confesionario hacían catarsis. Ahora van a hacer catarsis donde el psicólogo. Hay algunos casos donde el psicólogo es necesario. Pero yo no estoy hablando de vaya, y lo dije claramente cuando lo dije, no estoy hablando de vaya donde los pastores a que le aconsejen, no dije eso yo. Yo dije, en la comunidad de fe es donde nosotros podemos buscar ayuda. Y en la comunidad de fe hay de todo. Hasta doctores tenemos. Hay de todo. De todo ahí. ¿Tienen un problema de peso? Aquí hay un gimnasio. Es que hay de todo. ¿Qué vamos a estar haciendo afuera? Peor el comercial. Y el otro me hace así desde allá. Dentro de la comunidad de fe hay gente que entiende nuestra fe y entiende nuestra vida y entiende nuestras circunstancias. Ahora, si ustedes me están diciendo es que apareció un incrédulo, el incrédulo nada tiene que hacer en la comunidad de fe, llévelo donde el psicólogo a ver si lo resuelve. Pero yo preferiría, si es el caso, que hay una patología que hay que llevarlo donde un psicólogo, de verdad, que sea creyente. Que sea creyente. Bueno, ya no hay más preguntas. Yo quiero terminar hoy, con una excepción de las otras conferencias que hemos dado. Quiero terminar con una bendición que está en las Escrituras, alguna de ustedes la conoce, pero este es un regalito de Dios para ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga.